bienvenido a un nuevo tutorial. Esto es lo que vamos a crear. Una página de destino, también conocida como página de aterrizaje o landing page, y la haremos con una animación. Te aseguro que el resultado será magnífico, y además no es muy difícil crear todo esto. Esta página de destino que estás viendo la he sacado de Freepik. De hecho, en Freepik encontrarás miles de páginas de destino tan fantásticas como esta. Te recomiendo que busques y eches un vistazo. Lo que haremos nosotros en este tutorial será animar una de estas estupendas páginas de destino de Freepik. Empezaremos a trabajar en After Effects, pero antes de eso voy a enseñarte cómo está compuesto este archivo vectorial. Como verás, he organizado todas estas capas de manera que podamos usarlas correctamente al trabajar. El archivo no es nada del otro mundo. Es tan solo un conjunto de capas. Para empezar, hay que importar todo ello en After Effects. Cuando lo hayas hecho, basta con abrir la composición llamada Vectors. Te aparecerá en la línea de tiempo con todas y cada una de las capas, así que podremos trabajar con ellas. Veamos las capas que hay. Está la del fondo. Está la de la forma blanca, que es el rectángulo alargado. La siguiente se llama Shape, que es esta forma púrpura de aquí. Bueno, en definitiva, tenemos muchas capas con todos los elementos que hay en el diseño. La capa del fondo la podemos bloquear, ya que no vamos a modificarla de ninguna manera. Vamos a comenzar con la capa White Shape. Primero echemos un vistazo a la referencia. Cuando aparece el rectángulo alargado, todos los demás elementos aparecen después. Creo que por eso deberíamos empezar por esta capa en particular. Oculta todas las demás capas. La animación será bastante sencilla. Básicamente, hay que modificar la escala. Así pues, abre el atributo de escala pulsando la tecla S y luego haz clic en el cronómetro para crear un fotograma clave. Después, aplícale una desaceleración-aceleración suave. Para ello, haz clic derecho y ve Asistente de fotogramas clave, desaceleración-aceleración suave. Acerca el zoom y desplázate al fotograma 10. Ahora crea otro fotograma clave. Este fotograma clave tendrá un valor de escala del 100%, así que el otro fotograma clave deberá tener un valor del 0% si queremos conseguir la animación que buscamos. Observa lo que pasa. Creo que vendrá mejor acercar este fotograma clave. Por ejemplo, al fotograma 6. Sí, creo que ahí estará bien. Ahora, si te fijas en la referencia, verás que la forma blanca tiene una especie de rebote. Para reproducir eso, crea otro fotograma clave aquí. Este tendrá un valor de escala del 100%. Por lo tanto, el fotograma clave del medio, en vez de tener un valor del 100%, tendrá un valor del 110%. Esto es lo que tendrás. El rectángulo irá del 0% al 110% y luego bajará al 100%. Así es como se crea un pequeño efecto de rebote. Muy bien. Eso es todo para esta capa. Ahora, cuando el rectángulo aparece, necesitamos que aparezca también la forma de la capa Shape. Haz que esa capa empiece a partir de este fotograma pulsando la tecla Apertura de exclamación. Cambiemos la posición. Así que crea un fotograma clave de posición. Avancemos ahora unos cuantos fotogramas, por ejemplo, al 15. Crea otro fotograma clave. Ahora suaviza ambos. Vuelve al primer fotograma clave de la capa Shape y mueve la forma en diagonal hasta aquí. Esta es la animación que te quedará. Está bien, pero hay un problemilla. Se puede ver la forma por fuera del rectángulo blanco.
No queremos eso. Queremos que la forma solo se vea por dentro del rectángulo blanco. Hacer eso no es nada difícil. Primero, duplica la capa White Shape, la del rectángulo blanco. Luego, colócala justo encima de la capa Shape. Yo le voy a cambiar el color a violeta para identificarla mejor. Una vez tengas las capas así, selecciona la capa Shape. Cambia el mate de seguimiento a mate alfa. Ahora, cuando la forma púrpura se mueva, te darás cuenta de que no se ve la parte que queda por fuera del rectángulo blanco, ya que estamos usando ese mismo rectángulo de máscara. Ahora tenemos que incluir estos planetas y estrellas. Para eso hay un par de capas llamadas Rockets y Planets. Selecciónalas y colócalas encima de la capa White Shape 2. Yo diría que podemos emparentar la capa de los planetas a la capa Shape. Al hacer esto, cuando la forma violeta se mueva, los planetas se moverán con ella. Si te das cuenta, se los ve por fuera del rectángulo blanco, así que necesitamos duplicar otra vez su capa y usarla de nuevo como máscara con el mate alfa para los planetas. Recorta la capa de los planetas para que empiece a partir de aquí. Ahora es el momento de añadir la barra de navegación y la barra de búsqueda. Bien, cuando la forma violeta termina de moverse, tendrán que aparecer la barra de navegación, la barra de búsqueda y el icono de búsqueda. Arrastremos sus tres capas y coloquémoslas encima de la capa Rocket. Si quieres, asígnales otro color. Bueno, como decía antes, en cuanto la forma violeta termina de moverse, estas tres capas tendrán que comenzar. Una vez que las hayas recortado, selecciona la capa de la barra de navegación, abre el atributo de escala y haz clic en el cronómetro. Luego, avanza 5 fotogramas y crea otro fotograma clave más. Después, avanza un par de fotogramas más y crea otro fotograma clave. Selecciona los tres y suavízalos. El proceso que estás viendo lo aplicaremos de igual manera a unos cuantos elementos, así que estate atento. En el primer fotograma clave, cambia la escala al 0%. El segundo fotograma clave tendrá una escala del 110% y el tercero la tendrá del 100%. Esta es la animación que nos quedará. Creo que esto ocurre demasiado rápido, así que alejemos los fotogramas clave un poco. Vale, la animación queda más suave. Pasemos a animar la barra de búsqueda. Como verás en la referencia, después de aparecer, se ensancha desde el centro hacia los lados. También es muy fácil crear esto. Selecciona la capa de la barra de búsqueda. Justo en el momento en que empieza a aparecer, vamos a crear un fotograma clave de escala. Avanza 10 fotogramas y crea otro fotograma clave. Avanza otro par y crea otro fotograma clave más. Suavízalos todos. Ya sabes cómo va, ¿no? El del medio tendrá una escala del 110% y el primero tendrá una escala del 0%.
Esto va bien, pero también habrá que añadir otra animación más, así que veamos cómo proceder. Selecciona la capa de la barra de búsqueda. Haz clic derecho y ve a Crear formas a partir de la capa vectorial. Copia los fotogramas clave de escala de la capa original. Pégalos en esta capa que se ha creado. Borra la capa original. Desplázate hasta este punto y despliega la pestaña de contenido, luego la de grupo 1 y luego la de trazado 1. Haz clic en el cronómetro de trazado. Esto lo hacemos porque vamos a cambiar la forma del trazado de la barra de búsqueda. Avanza unos cuantos fotogramas y crea otro fotograma clave. Suaviza ambos. Ahora selecciona el primer fotograma clave. Vamos a convertir esta forma en un círculo. Selecciona estos puntos de ancla y arrástralos hacia el centro de la forma. Haz lo mismo desde el otro lado para que esto parezca un círculo. Esto hará que la forma se expanda desde el centro hacia los lados. Veamos cómo queda en la animación. Genial. Ya puedes ver cómo pasa de ser un círculo a un rectángulo redondeado. Ahora, en el momento en que ya es un rectángulo redondeado, el icono de búsqueda tendrá que aparecer. Así pues, recorta la capa a partir de ese punto y, una vez más, crea una animación con el atributo de escala. Muy simple. Después, selecciona los fotogramas clave y suavízalos. Yo siempre procuro suavizarlos para que la animación quede mejor. Un valor del 0% para el primero y uno del 110% para el segundo. Echemos un vistazo a lo que llevamos hasta ahora. Cuando la barra de navegación aparece, quiero que también aparezca el logo y el icono del menú contextual. Aquí los puedes ver. Selecciona las capas Logo y Menu Icon y colócalas encima de las capas de la barra de búsqueda. Si quieres, asígnales otro color distinto. Abre el atributo de escala de ambas. Copia los fotogramas clave de escala de la barra de navegación. Ahora pégalos en las capas Logo y Menu Icon. Con esto, estos elementos tendrán los mismos parámetros de escala. En cuanto termina esta animación, y todos estos elementos ya tienen la escala correcta, podríamos empezar a animar lo demás. Justo aquí. Empecemos por la capa Line, que se corresponde con esta pequeña línea. Coloca la capa justo debajo de la capa Shape. Cambiemos ahora la posición. Crea un fotograma clave.
Avanza unos cuantos fotogramas y crea otro fotograma clave. Luego avanza unos fotogramas más y crea otro fotograma clave. Más o menos así. Suaviza los fotogramas clave. Selecciona el primer fotograma clave y mueve la línea hacia la derecha hasta llegar a donde está la forma violeta. ¿Te has fijado en cómo se desplaza la línea? No obstante, me gustaría que tuviera también un pequeño efecto de rebote. En este fotograma clave, mueve un poco la posición a la izquierda. Así, la línea se pasará un poco y rebotará a su destino original. Voy a separar un pelín este fotograma clave. A ver así. Muy bien. Cuando la línea ya se ha quedado quieta, será el momento de animar el título. Fíjate en la referencia. ¿Lo has visto? Muy sencillo. Pero antes, cierra las pestañas abiertas de las capas. Ya sé que tenemos bastantes capas, pero mientras sepas identificarlas gracias a los colores, no tendrás problemas. Selecciona estas capas y colócalas justo encima de la capa del rectángulo blanco. Recorta la capa del título para que empiece justo a partir de este punto. Abre el atributo de posición y crea un fotograma clave. Avanza unos cuantos fotogramas y crea otro. Luego avanza un par de fotogramas más y crea otro. No te olvides de seleccionar los tres y suavizarlos. Para el primer fotograma clave, vamos a mover la posición del título hacia arriba. Para el segundo, vamos a mover el título un pelín más hacia abajo para crear el efecto de rebote. Separemos un poco este fotograma clave. Muy bien, ya tenemos la animación de la posición. Pero hay un problema. No sé si te has fijado, pero el título debería aparecer por debajo de la línea. No debería verse por encima. Para solucionarlo, vayamos a Capa, Nuevo, Capa de formas. Ahora, dentro de esta capa de formas, dibuja un rectángulo que tenga más o menos el siguiente tamaño. Así, que llegue un poco por debajo de la línea. La capa de la línea también debería estar por encima de la del título, y esta debe tener el mate alfa invertido. ¿Ves lo que sucede? El título aparece por debajo de la línea porque está usando la capa de formas como máscara. Cuando el título sea detenido, será el momento de que aparezca el texto. El proceso que vamos a seguir va a ser idéntico. Abre el atributo de posición. Haz clic en el cronómetro y luego avanza unos cuantos fotogramas. Crea un nuevo fotograma clave. Avanza un par de fotogramas y crea otro más. Suavízalos. Como ves, estamos animando bastantes elementos, pero prácticamente todos tienen una animación parecida, así que no resulta complicado. Selecciona el primer fotograma clave del texto y mueve la posición hacia arriba.
Luego, en el segundo fotograma clave, mueve el texto hacia abajo, un poco más allá de la ubicación final. Si ves que algún elemento hace algo raro en la animación, lo que tienes que hacer es seleccionar los dos últimos fotogramas clave, hacer clic derecho y elegir Interpolación de fotogramas clave. En Interpolación espacial, en vez de curva automática, elige la opción de lineal. Con esto, la animación será lineal y solucionarías el problema, ya que a veces el trazado de movimiento puede jugar malas pasadas. Cuando el texto deja de moverse, será el momento de que aparezca el botón de Empezar. Comencemos con la capa GS Shape. La animación que vamos a hacer será bastante simple. Abre el atributo de escala y crea un fotograma clave. Avanza un poco y crea otro fotograma clave. En el primer fotograma clave deja la escala al 0%. ¿Lo ves? Cuando el texto se detiene, el botón aparece. Ahora, cuando el botón haya aparecido, empezará a aparecer la flecha. Abre el atributo de posición de su capa y crea un fotograma clave. Avanza unos fotogramas y crea otro fotograma clave. Para la primera posición, vamos a arrastrar la flecha hacia la izquierda. Ni siquiera hará falta crear una máscara, ya que aparece desde un fondo blanco. Esta es la animación que tendrás por ahora. Ahora, cuando la flecha se detiene, aparecerá el texto Get Started. Para ello, animaremos el atributo de escala. Crea dos fotogramas clave como ya sabes. Suavízalos. El primero tendrá un valor de 0. Espera, nos hace falta crear otro fotograma clave. Al segundo, asígnale un valor de 110. Bien, con esto sí que tendremos el efecto de rebote, al igual que en los otros elementos. Veamos lo que tenemos hasta ahora. Ya nos queda poco para terminar con la animación. Echemos un vistazo. Genial. Volvamos a la capa del texto. Creo que es el momento de crear otra máscara más. Para ello, ve a Capa, Nuevo, Capa de formas. En esa capa nueva, crea un rectángulo como este. En cuanto al mate de seguimiento, hay que elegir mate alfa invertida. De esta manera, cuando el texto aparezca, lo hará por debajo del título. Pasemos a animar ahora el cohete y los planetas. Veamos. Desplázate hasta el fotograma en que la forma violeta se detiene. Ahora selecciona la capa del cohete y abre el atributo de posición. Crea un fotograma clave, avanza un poco y crea otro. No te olvides de suavizarlos. Ahora, en el primer fotograma, habrá que mover la posición del cohete hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Ya? Pues de esta manera, cuando la forma violeta se detenga,
el cohete aparecerá dentro de ella. Supongo que te habrás imaginado que necesitaremos una máscara para que así no se vea el cohete por fuera. Muy sencillo. Selecciona la capa Shape y duplícala. Colócala encima de la capa Rocket. Luego selecciona la capa Rocket y en el mate de seguimiento elige mate alfa invertida. Esto es lo que te quedará. A continuación, tenemos que crearle una animación al cohete. Si te fijas en la referencia, el cohete se va moviendo por el espacio. Cuando la animación llega a este punto, vamos a cambiarle la posición al cohete. Así. Esto es lo que nos quedará. Aplica una interpolación lineal. Creo que podemos alejar este fotograma clave un poco. Copia el segundo fotograma clave y pégalo más adelante. Debería estar más cerca del fotograma clave anterior porque quiero que el cohete haga lo siguiente. Quiero que aparezca, vaya hacia atrás lentamente y luego vuelva hacia adelante con rapidez. Duplica estos dos fotogramas clave una vez, dos veces y quizás tres incluso. Esto es lo que tendremos. Como ves, el cohete tarda más en retroceder que en avanzar, así que creo que así nos servirá. Creo que en este punto de aquí podríamos terminar la animación. Así que desplázate hasta aquí y pulsa la tecla N. Luego, haz clic derecho y elige Separar composición del entorno de trabajo. Una última cosa que podríamos hacer es crear una animación para los planetas. Si te fijas en la referencia, el cohete parece viajar por el espacio. Mira aquí, los planetas están estáticos. Pues conseguir esto tampoco es difícil, como cabría esperar. Selecciona la capa de los planetas. De acuerdo, esto es lo que vamos a hacer. Podría ser un poco complicado, ya que vamos a trabajar con varias capas. Sin embargo, no te preocupes, solo tienes que seguir mis indicaciones. Por ahora tenemos la capa de los planetas, y está emparentada a la capa Shape para que cuando la forma violeta aparezca, los planetas aparezcan con ella. Vamos a necesitar unos duplicados de la capa de los planetas. Selecciona esa misma capa y también la de la máscara. Crea un duplicado de ambas pulsando Control D. Asignemos a las copias el color cian para distinguirlas. Selecciona la capa Planets 2 y muévela en diagonal de esta manera. Así, cuando los planetas entren, lo que se verá en realidad será una nueva copia. Ahora selecciona estas dos capas y créales un duplicado más.
Asígnales el color marrón. Selecciona la capa Planets 3, que es la de la nueva copia, y muévela más o menos hasta aquí. En total tenemos 3 copias de los planetas, incluyendo la original. Vale, sigamos. Selecciona esta capa del duplicado y en vez de emparentarla a la capa Shape, emparéntala a la capa Planets. Ahora, cuando la capa de la forma violeta se detiene, que es justo en este punto, vamos a crear un fotograma clave de posición para los planetas. Avanza hasta el último fotograma de la animación. Ahora mueve los planetas hasta que la última copia sea la que quede visible dentro de la forma violeta. Suaviza el fotograma clave. Y este también. Veamos el resultado. Bien, los planetas se mueven y simulan el viaje del cohete por el espacio. Te habrás percatado de un problemilla. Los planetas están usando el rectángulo blanco como máscara, pero no debería ser así. Deberían usar la forma violeta como máscara. Selecciona la capa Shape, haz clic derecho y ve a Crear formas a partir de la capa vectorial. Se te creará una nueva capa, y la usaremos para sustituir la máscara del rectángulo blanco. Así que colócala por encima de la capa de los planetas. Borra la capa de la máscara del rectángulo blanco. Duplica la nueva máscara y colócala encima de la capa Planets 2. Luego crea un duplicado más y ponlo justo encima de la capa Planets 3. Ahora selecciona las 3 máscaras que hemos creado y ocúltalas. Y ya está, todo listo. Hemos terminado. Ya has visto lo fácil que es animar una landing page. Echemos un último vistazo. Estupendo. Mira lo fantástica que ha quedado la animación con haber seguido solo unos cuantos pasos. Lo mejor de todo esto es que, en este tipo de animaciones, la simplicidad prima ante todo. Hoy en día, las animaciones no tienen por qué ser tan complicadas como uno puede pensar al principio para obtener un buen resultado. Yo diría que, con lo que hemos hecho hoy, tú mismo puedes comprobar que la animación es sencilla. Solamente hemos modificado la escala y la posición de algunos elementos. Y ya has visto el resultado. Simple, pero efectivo. Bueno, hemos llegado al final del tutorial. Espero que lo hayas disfrutado. Si tienes alguna duda, puedes escribirla en la sección de comentarios. Recuerda que voy a compartir contigo el archivo vectorial. Y recuerda también que en Freepik encontrarás muchas páginas de destino o landing pages. Si quieres, puedes probar a utilizar una distinta para crear la animación en vez de usar esta misma. Por último, no te olvides de subir tu propio proyecto a TutPad para que todos podamos comprobar tus progresos y lo que has sido capaz de crear. Gracias y hasta la próxima.